Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Este es el grupo de expositores. El tema de hoy vamos a exponer es, siguiente, por favor. Los aerosoles farmacéuticos en la tecnología farmacéutica. ¿Cuáles son sus características, inestabilidad de los aerosoles y su biodisponibilidad? Como capítulo 1, pues tenemos lo que es el planteamiento del problema, formulación del problema, que sería qué tan importantes son los aerosoles farmacéuticos en la tecnología farmacéutica, cuáles son sus características, inestabilidad de los aerosoles y su disponibilidad en su uso. Siguiente, por favor. Objetivos. El objetivo general es describir aerosoles farmacéuticos, su aspecto biofarmacéutico, aplicación y clasificación de envases. Como objetivos específicos tenemos estudiar características y funcionamiento de los aerosoles farmacéuticos, establecer las condiciones adecuadas para el llenado de aerosoles, presentar la eficacia terapéutica de los diferentes sistemas de inhalación, mencionar los distintos tipos de clasificación para envases de aerosol. Siguiente, por favor. Justificación. Bueno, el presente trabajo tiene como propósito de poder describir los aerosoles como forma farmacéutica. Esto es debido a la importancia que eh, revisten para la salud. Planteamiento de hipótesis. Las formulaciones en aerosoles farmacéuticas generalmente comprenden una solución o una suspensión. Eso sería todo. Sí, le paso la palabra a mi compañero. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre lo que es la introducción. Mi nombre es Nadia. Primero vamos a definir lo que es un aerosol, que es un sistema disperso, heterogéneo de fase interna líquida, que también podría ser un aerosol de niebla o un aerosol de humo. Tenemos también en los aspectos biofarmacéuticos, hablamos sobre lo que es una amplia gama de productos en base a un aerosol, lo que corresponde a una pequeña parte de preparados, ya sean farmacéuticos, que pueden ser administrados ante esta situación, sobre una realización de un estudio biofarmacéutico. Teniendo en cuenta, podemos hablar sobre la administración por vía oral o tópica, o también se podría hablar del comportamiento biofarmacéutico del sistema respiratorio en lo que es la administración de estos aerosoles. Siguiente, por favor. Ya. Ahí hablamos sobre los aspectos biofarmacéuticos. Tenemos como, por ejemplo, tenemos lo que es la región nasofaringea. La región nasofaringea en todo caso sería, o también llamado el tracto respiratorio, puede comprender lo que es la nariz, la boca, la faringe y la laringe. Y la región traqueobronquial es la que incluye tanto la tráquea como los bronquios o bronquiolos también. Y también tenemos lo que es la región pulmonar, o también llamada respiratoria, donde se encuentran los bronquiolos respiratorios de un canal alveolar con diferentes tipos de sacos alveolares y alveolos, que es donde únicamente tienen un lugar a un intercambio gaseoso, entre los cuales podemos encontrar principios activos como ser administrados de diferentes tipos de aerosoles que pueden alcanzar un lugar concreto, tanto lo que es el árbol respiratorio, como podemos ver ahí en la imagen, y también tenemos lo que es que sean efectivos, ya que tienen diferentes tipos de rasgos, deben cubrir, se pueden resumir en diferentes tipos de etapas. Tenemos también otro que es el tránsito o inhalación, que también es un tracto respiratorio o superior que da lugar a lo que es da lugar a lo que son los medicamentos inhalados por lo que es la nariz o bien por la boca. Se entiende por este proceso la inspiración conjunta a lo que es un principio activo que puede contener lo que es una suspensión que puede aproximarse tanto de la nariz a la boca hacia el interior de lo que es el árbol respiratorio.
En las dos primeras regiones hablamos del tipo pseudoestratificado, que es columnar o también ciliado, donde también puede presentarse diferentes tipos de células calciformes que pueden llegar a secretar lo que es un mucus que recubre lo que es el tracto respiratorio, para así tener una función principal en lo que es un conducto de paso que participa en lo que es en el intercambio gaseoso. Tenemos otro también que hablaremos lo que es el depósito. El depósito es una etapa muy importante, ya que desde un punto de vista práctico, el medicamento va logrando lo que es penetrar la zona en lo que está el tracto respiratorio, donde se deposita en ella para hacer un proceso que consiste en una retención de la sustancia inhalada. También tenemos otro que es la absorción. La absorción tiene una etapa donde una sustancia inhalada, retenida del tracto respiratorio, está a través de una mucosa. Esto puede recubrir lo que es este proceso para poder resaltar lo que son los determinados principios activos, como por ejemplo podemos tener una sustancia absorbida a nivel nasal, en todo caso serían los aerosoles, que son por vía nasal. Esta puede exhibir una rápida disolución y capacidad de fusión a través de la mucosa. A continuación va a continuar mi compañera. Buenos días, doctora. Mi nombre es Melanie Ángela Tolina Aguilar. Yo voy a hablar de las ventajas, ya que los aerosoles son una principal razón para la rapidez y amplia aceptación de los sistemas de aerosolizados como formas de dosificación en un elevado número de medicamentos que se proporciona y varía entre las ventajas del usuario. Estas ventajas podrían ser la rapidez en el inicio de la acción, eliminación del efecto de primer paso hepático, eliminación de la degradación a nivel gástrico, mínimo riesgo de que se produzca una contaminación del preparado, disminución de la dosis terapéutica, lo que reduce la posibilidad de que se produzca efectos secundarios. También tiene la posibilidad de ajustes de la dosis a las necesidades de cada paciente, posibilidad de utilizar esa vía como alternativa si el paciente describe otro medicamento con el que pueda producirse interacciones. También la posibilidad de utilizar esta vía como alternativa para principios activos con absorción errática tras administración oral o parental. Los aerosoles presurizados constituyen una forma de dosificación muy cómoda y fácil de usar. Además, no es tan necesaria una manipulación previa, ya que el mismo paciente lo puede hacer. Entre sus aplicaciones tenemos a dos, que son el sistema para administración tópica y sistema para inhalación. El de sistemas para la administración tópica son los antisépticos, antibióticos, analgésicos locales o esteroides. Estos se administran más fácilmente sobre la superficie corporal, como puede ser la vagina o rectal, mientras que el sistema para inhalación pueden ser la calcitonina, los broncodilatadores como ser el salbutamol, el terbutalina, el salmeterol, bromuro, y antialérgicos como ser el cromoquilato, el nenedocromil, y la entre corticoides, el dubesonida y la beclometasona. Paso la palabra a mi compañera. Bueno, continuando con el tema, mi nombre es Nayeli Josette Cambano Gales y bueno, sistemas presurizados. Bueno, una buena parte de los medicamentos que forman parte del actual arsenal terapéutico han sido administrados o aplicados al organismo por medio de un sistema presurizado. Y bueno, esta forma de dosificación se ha utilizado tanto para la inhalación como para la administración tópica. Y bueno, ha sido utilizado por un buen número de principios activos, como por ejemplo la epinefrina, el albuterol, el cromoglicato, el beclometasona, la dexametasona, el ergotamina.
Y bueno, todos estos destinados al tratamiento de diferentes procesos patológicos como el asma, las migrañas o distintas manifestaciones dermatológicas. Y bueno, son diversas las razones que justifican la buena aceptación que ha recibido esta forma de administración. Y bueno, ahora pasamos a la clasificación de envases de aerosol. Y bueno, para proceder a una clasificación de envases de aerosol se puede atender a diversos criterios. Entre ellos, los principales son el número de fases y el tipo de descarga. Comenzando con el número de fases, dentro de un envase aerosol, los elementos que constituyen la formulación, generalmente el propulsor y el concentrado, se pueden encontrar formando sistemas con diferente número de fases. Entre ellos está el sistema bifásico y estos son los más simples de todos porque están constituidos por una fase líquida y una gaseosa. También tenemos a los sistemas trifásicos y dentro de ellos se pueden dar las siguientes combinaciones. La primera es una fase gas más dos fases líquidas admisibles. Y la segunda es una fase gas más dos fases líquidas emulsionadas. También tenemos una fase gas más una fase líquida más una fase sólida. En este caso, la fase sólida se encuentra en suspensión en la fase líquida, que será el propulsor licuado, lo que hace necesaria la incorporación de un agente suspensor y un antiadherente para impedir que se formen aglomerados a distintos niveles. Y bueno, continuando con la otra clasificación, de acuerdo al tipo de descarga, la aplicación concreta a que se destina un envase aerosol condiciona el tipo de descarga más conveniente. Y el tipo de descarga es el resultado de combinar una serie de factores tecnológicos, entre lo que cabe destacar, entre otros, el número de fases presentes en el interior del envase, las propiedades físico-químicas de los componentes de la formulación y las características propias de la válvula de descarga. Y generalmente esta se clasifica en aerosoles de descarga espacial, que conducen a la formación de un aerosol tipo niebla por dispersión del producto que contienen en forma de pequeñas gotitas que permanecen en el aire durante periodos de tiempo prolongados. Y este tipo de aerosoles se utiliza para la administración pulmonar de medicamentos y también para insecticidas. Continuando con otro tipo de descarga, tenemos a los aerosoles de descarga en polvo. Y en este caso, cuando se acciona la válvula de estos aerosoles, se produce la salida al exterior de partículas sólidas, incluidas en el seno de gotas de propulsor licuado, y esto es de tal manera que cuando tiene lugar el consiguiente cambio de estado en este, se genera un aerosol tipo humo. Otro tipo de descarga es la de tipo superficial y bueno, eh, en cada descarga del aerosol se produce una dispersión del producto en forma de gotas de tamaño relativamente grande que tienden a depositarse sobre las superficies. Se utilizan para la administración tópica de medicamentos, para insecticidas contra insectos no voladores y en cosmética, como perfumes, colonias, etc. Por último, el último tipo de descarga tenemos a los aerosoles de descarga líquida. Y lo que ocurre aquí es que al accionar la válvula se produce una descarga continua del producto que contienen en forma de chorro, ya que no llevan pulverizador en la válvula. Y el producto sale al exterior mientras se mantenga accionado el pulsador. Y este tipo de aerosoles se utilizan para aplicar tónicos y lociones sobre la piel. Le paso la palabra a mi compañera. Tardes, doctora. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre los elementos en un envase de aerosol. Este es un sistema de un tipo presurizado y está formado por varios elementos que podemos ver en la figura, como es el recipiente, el espacio vacío, entrada de aire, el concentrado, la pestaña de cierre, cápsula metálica
y la válvula dosificadora. También encontramos el canal de la válvula y el atomizador, al igual que el cuerpo de la boquilla y el producto del aerosolizado. Podemos ver que tiene varios elementos. Uno de estos es los elementos mecánicos, que son un recipiente de la válvula, y estos garantizan el cierre hermético del sistema, y estos dan a proporcionar la resistencia necesaria para soportar la sobrepresión, que es un precio que existía en su interior. Asimismo, deben ser considerados elementos mecánicos en las boquillas y en los espaciadores que los facilitan a una correcta administración. En los recipientes podemos encontrar que tiene una forma cilíndrica, y estos han sido fabricados a partir de diferentes materiales, como puede ser la hojalata, el vidrio y el aluminio. La hojalata es la chapa de hierro y está recubierta de estaño. Con este material se fabrican envases ligeros y son más económicos. En el de vidrio podemos ver que es un material más adecuado para estos sistemas de aerosol en un uso farmacéutico, ya que no presentan incompatibilidades y tienen un alto valor estético. Y el contenido del envase resulta más visible al momento de usarse. En el aluminio podemos ver que es el material de elección en la mayoría de los aerosoles para una aplicación tópica. Y esto va más referido a los sistemas dosificadores por inhalación, ya que los envases de aluminio pueden ser de tipo monobloque y formado por una única pieza. En las válvulas podemos encontrar que estos se constituyen una parte fundamental de los sistemas presurizados, ya que se trata de un elemento mecánico que va a través, que se realiza en una descarga y va conjunto con la propia formulación, y determina que las características del producto descargado resulten adecuadas. Tenemos dos tipos de descargas, que es uno de descarga continua y el otro dosificadora. En la continua podemos ver que son dispositivos sencillos con un flujo continuo en un producto mientras se mantenga acondicionado al pulsador, mientras las dosificadoras son las que permiten una salida al exterior únicamente con la cantidad de determinada fase en un producto de cada pulsación. De acuerdo a este esquema podemos ver que es un funcionamiento que se escoge. Esto podemos observar en una válvula convencional, que tiene la cápsula metálica, la junta, el núcleo, el muelle, el cuerpo, el pulsador y el tubo de alimentación. Y en los elementos que constituyen una válvula dosificadora tenemos los mismos elementos: la cápsula metálica, la junta, el núcleo, el muelle, el cuerpo, el pulsador y el tubo de alimentación. En las boquillas y los espaciadores podemos observar que son elementos que van especialmente diseñados para la inhalación y a través de la boca. En la parte de la boquilla se introduce la boca, que puede ser aumentada por medio de un elemento conocido como un espaciador. En los elementos de la formulación tenemos que son el principio activo, el pulsador y otras sustancias auxiliares, como podemos ver los disolventes, los emulsionantes, los agentes suspensores, entre otros. El propulsor, este es considerado como el corazón del aerosol y está presurizado, ya que además de proporcionar la fuerza propulsadora para generar el sistema en aerosol deseado, en muchas ocasiones es también un componente más de la formulación, y por supuesto es determinado por características
que van en un producto una vez que sale del propio envase. El gas licuado es aquel que da una presión y una temperatura ambiente y se presenta en forma gaseosa, pero se licúa con facilidad aumentando la presión del recinto en lo que se contiene. Por otro lado, debemos señalar que en el interior del recipiente existe un equilibrio dinámico entre el propulsor que se encuentra en una fase líquida y en el que se presenta una fase gaseosa. El gas comprimido nos habla sobre que es insoluble y en preparado líquido conteniendo un envase se va a una tal manera que a medida que avanza el número de descargas se produce una caída de presión en el interior del envase. En sistemas que contienen un propulsor de este tipo, en momentos que se descarga, se produce una salida al exterior del preparado líquido, ya sea una solución o dispersión. En las ventajas e inconvenientes que tenemos del gas comprimido, podemos ver que es a un bajo precio, una gran inercia química, baja toxicidad, una presión interna independiente de la temperatura ambiente y una ausencia de problemas de contaminación ambiental y un principio activo y otros componentes de formulación de un sistema bifásico cuando el propulsor es un gas licuado, una fase líquida y una disolución del principio activo en un dicho propulsor. El llenado de los aerosoles esto da se divide en dos partes, que es el método de llenado de enfriamiento, que va al propulsor, se mantiene en una fase líquida, para lo cual se enfría por debajo de la temperatura de la ebullición y a continuación se dosifica, como podemos observar en la figura, que son las etapas de procedimiento de llenado en frío: el concentrado, el propulsor, la dosificación del concentrado, la dosificación del propulsor, la fijación en la válvula, la comprobación del cierre y la colocación del propulsor a una comprobación de un funcionamiento. Y el método bajo presión es el procedimiento que se basa en inyectar en el propulsor a presión elevada a través de la válvula. Acá podemos ver las etapas, que son la limpieza del envase, que se realiza al mismo modo en el procedimiento anterior, la dosificación del concentrado por lo pesado que es, y la eliminación del aire en el interior del recipiente, la colocación y la fijación de la válvula del envase, la dosificación del propulsor a una presión por una inyección a través de la válvula y por último la comprobación de la estaqueidad del cierre y la colocación del propulsor y la verificación de un buen funcionamiento. Va a continuar mi compañera. Durante todo el proceso de fabricación, cada uno de los diferentes elementos que van a formar parte del sistema presurizado deben ser sometidos a diferentes controles, y en este caso, pues, del envase y la válvula, pero también de cada uno de los componentes de la formulación, y esto entre los que se incluye está el propulsor, que este será el objeto de diferentes ensayos dependiendo de la naturaleza físico-química. Podrían ser las disoluciones, suspensiones y emulsiones. En lo que se refiere al control sobre el procedimiento de fabricación, ya que se ha mencionado al comentar los procedimientos de llenado y de los aerosoles. Esto es para los controles de peso del propulsor, del concentrado, también el ensayo de estaqueidad, la comprobación del propulsor. Bueno, en lo relativo, el envase del aerosol debe ser un terminado de proceso de fabricación. También han de ser un objeto de ensayo de control más interesante, de lo cual pues podemos rescatar que son los siguientes, que tenemos al control de estanqueidad de presión interna, también al control de descarga y al control del tamaño de la partícula y el comportamiento aerodinámico. Para el control de estanqueidad y la presión interna, pues esto se va a un buen funcionamiento del sistema, depende de una medida de la sobrepresión interna. El control de estanqueidad resulta fundamentalmente, de hecho, en las plantas de fabricación de los aerosoles presurizados. Se realiza un control de estanqueidad cada uno de los envases que componen un lote.
En el caso del propulsor, este utiliza un hidrocarburo clorofluorado para realizar el control de que suelen ser utilizados en el detector de los derivados halogenados. Además, se puede aplicar los métodos gravimétricos y comprobar si se ajusta o no a la norma oficial. En el control de descarga, bueno, cuando el sistema lleva una válvula de descarga continua, la determinación va de la cantidad de producto que sale al exterior cuando se efectúa la pulsación. Esto puede hacerse por una pesada del envase antes y después de la operación de descarga durante un tiempo determinado. El control del tamaño de la partícula y del comportamiento aerodinámico. Ninguno de los procedimientos que se acaban de describir para controlar la descarga permite asegurar que el medicamento va a ser capaz de llegar al nivel del tracto respiratorio en el que se espera que ésta actúe. Esta depende fundamentalmente del tamaño de la partícula o la gotícula del aerosol que se genera tras la descarga. En términos generales, está claro que la probabilidad de que una partícula retenida en las primeras proporciones de un árbol respiratorio es de tanto mayor cuanto así la partícula sea más de 30 micrómetros. No pasan de los orificios nasales, mientras que los mayores de 10 no superan a la boca. En el control del tamaño de la partícula, si se trata de un aerosol de humo, puede hacerse por microscopía o por el método de Coulter, que se trata de un aerosol niebla, que puede recurrir a métodos de dispersión de luz láser. La distribución de tamaños de la partícula suele ajustarse en la mayor caso de la distribución de la longitud normal. Hay un instrumento que quizás sea interesante para hacer esa determinación, que es el impactador de cascada, que aparece y consta de varios pisos de niveles con orificios de salida de tamaño creciente, en cada uno de los cuales se encuentra una placa colectora recubierta de un líquido viscoso sobre el que quedan depositadas las partículas. Continuando con el sistema dosificadores no presurizados. Además de contribuir al deterioro de la capa de ozono, los hidrocarburos clorofluorados que se utilizan como propelentes en el sistema presurizado pueden provocar ocasionalmente efectos secundarios, pero la principal desventaja que presentan estos sistemas es el problema de coordinación que se plantea en la liberación de las dosis, la pulsación, y también la inhalación del producto por parte del paciente. Aunque en este problema ha sido corregido por una parte en el empleo de los espaciadores, estos elementos también han contribuido a poner en manifiesto la convivencia del desarrollo de nuevos sistemas para la inhalación de una evidente necesidad de coordinar la pulsación e inhalación. Siguiendo las directrices, se han desarrollado distintos dispositivos no presurizados, en los cuales podemos encontrar los nebulizadores y los inhaladores de polvo seco. Los nebulizadores son sistemas adecuados para el tratamiento en pacientes hospitalizados, particularmente a falta de destreza. Generalmente se nebulizan soluciones, también pueden nebulizarse suspensiones muy finas. En el mercado se encuentran dos tipos de dispositivos nebulizadores que funcionan por ultrasonido y otro denominado que es el Airhead. Bien, eso sería otra. Termino. Buenos días, doctora, compañeros. Mi nombre es Lini Yadira Flores Escobar. Continuando con nebulizadores. Los nebulizadores son sistemas adecuados para el tratamiento de crisis aguda que se producen en pacientes hospitalizados, particularmente si presentan dificultades de coordinación o falta de destreza. Existen ciertos tipos de nebulizadores en los cuales podemos encontrar el nebulizador ultrasónico y el nebulizador
Airgel. Bueno, estos nebulizadores son como se los puede observar en la pantalla. En el primero de ellos, bueno, las ondas de ultrasonido se forman en la cámara del nebulizador por medio de un cristal piezoeléctrico que vibra a una frecuencia determinada cuando se excita eléctricamente. Así se genera de esta manera un aerosol niebla en la superficie de la solución que se encuentra en el reactor del nebulizador. Mientras que en el segundo dispositivo tiene lugar por un mecanismo completamente diferente. En ese caso se produce mediante una fuerza que pasa por una corriente de aire comprimido a través de un orificio, generándose así en esta zona en un área de presión negativa. Bueno, también existen diferentes nebulizadores, como les mencionaba. Entre ellos podemos encontrar el nebulizador Sanuk Micron Blanco 220B, el nebulizador inalámbrico ultrasónico, el nebulizador a pistón Sanuk familiar Blanco y Azul 220B, el nebulizador portátil Air Pro, el nebulizador Omron para niños y el nebulizador ultrasónico Silfab Potenza Blanco 220B. Continuando con la exposición, se presenta el expositor Tikhon Arequipa Samuel Ángel y vamos a continuar con inhaladores de polvo seco. Básicamente hay dos tipos de inhaladores de polvo seco. Los sistemas unidosis que se utilizan con cápsulas de gelatina en cuyo interior va en la dosis del medicamento y que se va a administrar. Y los sistemas multidosis que se lleva en el reservorio del medicamento en un sistema múltiple de dosificación. Los sistemas monodosis, el primero de los dispositivos de este tipo desarrollado para la administración del cromoglicato sódico, es el denominado Spinhaler. Posteriormente apareció el Rotahaler para el salbutamol. Los elementos más importantes del sistema son los siguientes: el cartucho dosificador, la aleta y la boquilla. Y entre sus principales ventajas que tienen estos sistemas, básicamente su tecnología y su utilización relativamente sencillas, mientras que su inconveniente cabe mencionar que es la necesidad de recargar el dispositivo antes de cada nueva aplicación. Siguiente, por favor. Los sistemas multidosis, el Tumbahaler y el Discahaler, ambos han sido diseñados para la inhalación de pequeñas dosis de principio activo, en su forma de polvo seco, sin necesidad de un flujo inspiratorio elevado para que actúen con eficacia. La descripción del dispositivo Tumbahaler se puede considerar como el verdadero sistema multidosis no presurizado para inhalación. Se trata de un dispositivo que se activa por la propia respiración, razón por la cual es la falta de coordinación de la pulsación inhalatoria que no constituye el obstáculo para su uso eficaz. Su unidad de almacenamiento, que actúa como el depósito de principio activo, y la unidad de dosificación es lo fundamental del funcionamiento del sistema. Está formado por un disco colocado debajo del depósito del principio activo, en el que hay 5 grupos de 6 orificios que forman el truncado del tamaño perfectamente calibrado, en los cuales se presenta el canal de inhalación, la boquilla, el orificio y la entrada del aire. De este modo se produce el llenado volumétrico de los orificios cónicos, en el que contribuye también una especie de respiradores situados sobre el disco dosificador. La formulación del contenido, estas características dependen fundamentalmente de las fuerzas de adhesión entre partículas, entre las que incluyen las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de electrostáticas.
y la extensión superficial. El líquido absorbido sobre las partículas, todas estas fuerzas pueden ser modificadas por diversas propiedades físico-químicas de carácter fundamental, entre las que se incluyen la densidad y el tamaño de la distribución y el tamaño de las partículas. Paso la palabra a mi siguiente compañero. Buenos días, doctora. Yo voy a continuar. Mi nombre es Melanie Ángela Tolina Aguilar. Eficacia terapéutica de los diferentes sistemas para la inhalación. Esto tiene el efecto terapéutico que normalmente se percibe con una pauta inhalatoria, como ser una broncodilatación, bien por una reducción de broncoespasmos o un efecto antiinflamatorio sobre la mucosa o el tejido conectivo bronquial. Este tiene un principio activo de liberación que se activa directamente en la vía o área. Esa es una de sus ventajas, y frente a la administración del mismo mediante el medicamento es por vía oral. Alguna de las ventajas podemos ver sus dosis entre orales es alta, inhalados es baja, rapidez al inicio del efecto, efectos colaterales, administración y duración del efecto en un lugar de acción. En lo que se refiere a los inconvenientes, es necesario mencionar los problemas fundamentales en este tipo de administración, como ser la dosis de inhalada no siempre es evidente para el paciente. 2. La inhalación puede plantear problemas de coordinación entre la dispersación de la dosis y la aspiración del producto por parte del paciente. Esto puede ser frecuentemente en niños y ancianos, como se ha comentado. Son dos de estos grupos de poblaciones a lo que persisten más efectos los procesos patológicos con una mejor respuesta a este tipo de terapia. Como se puede ver en las imágenes, puede ser por exhalación o inhalación. Situación como ser la aerosolterapia que vimos en bibliografías domiciliarias en España. Esto dice que los aerosolos solterapia es un método de tratamiento que permite administrar sustancias en forma de aerosol por vía inhalada, siendo los nebulizadores los dispositivos encargados de generar aerosoles de partículas líquidas. Y su ventaja principal tenemos de la aerosolterapia es que puede alcanzarse concentraciones mayores en las sustancias en el árbol bronquial, con menores efectos secundarios que por vía sistémica, al depositar la sustancia directamente en el tracto respiratorio. Otros factores principales es que lo determinan son el tamaño de las partículas y otros dependientes del paciente, como la edad, el patrón respiratorio, el efectuar la inhalación y las condiciones del pulmón subyacente. Entre ellos, el más fácil de controlar es el tamaño de las partículas, si bien es muy importante tener en cuenta que existen diferentes significativas. También está el rendimiento de la aerosolterapia nebulizada, que su valor de forma exclusiva en términos de depósito pulmonar es escaso, ya que aproximadamente solo un 10 a 20% de la medicación se deposita en los pulmones, incluso con las mejores nebulizadores disponibles. También existen estudios que han analizado un grupo amplio de combinaciones de compresores y nebulizadores de Gran Bretaña que mostraron que solo el 39% de ellos cumplían los criterios adecuados para el uso que se pretendía. Respecto al sistema de los nebulización, no solo influyen las características técnicas del equipo, sino también todos sus componentes necesarios para nebulizar el medicamento y un fármaco determinado, como ser las conexiones, filtros y la pieza bucal y mascarillas. También tenemos las indicaciones de nebulización en asma y EPOC. La aplicación más común de la terapia de nebulizada es la administración de fármacos broncodilatadores a estos pacientes. Esta terapia se sitúa en el extremo de mayor facilidad de administración, pero mayor dificultad de preparación.
Repasemos a continuación las recomendaciones de su uso en situaciones aguda y estable. Uso de fármacos broncodilatadores nebulizadores en la exacerbación aguda del asma del adulto y la EPOC. También tenemos los nebulizadores, son ampliamente utilizados en la situación de exacerbación por la convivencia de emplear menos personal hospitalario para la administración y porque evita la dificultad de la técnica inhalatoria, especialmente en pacientes muy disnégicos con grado C. Sin embargo, algunos inhaladores manuales, cuando se utilizan con pocos espaciadores mediante una buena técnica de inhalación, son igualmente eficaces para conseguir la broncodilatación en el asma agudo o la exacerbación del EPOC de grado A, aunque no existen estudios controlados. Los antagonistas beta 2 de acción corta inhalatoria o con anticolinérgicos de corta duración son generalmente broncodilatadores preferidos para el tratamiento de la exacerbación de la EPOC. Paso la palabra a mi compañera. Buenos días, doctora, compañeros. Continuando con el capítulo 3, el método, tipo de investigación. En este caso es descriptiva. Bueno, el objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo más completa posible sobre los aerosoles farmacéuticos en la tecnología farmacéutica a través del revisado de bibliografías, operación de variables. Bueno, el presente trabajo se realizará la investigación descriptiva, explicativa, ya que utilizaremos datos bibliográficos que serán procesados y analizados de acuerdo a los objetivos planteados en este estudio. 3.3 Técnicas de investigación bibliográfica. El trabajo de investigación se realizó usando el tipo de investigación bibliográfica, ya que nos basamos en la bibliografía recopilada de varias fuentes de información para la teoría que sustenta el estudio de los aerosoles en tecnología farmacéutica. En el capítulo 4, resultados y discusión. Los resultados de los estudios obtenidos se deduce que la mayoría de los pacientes realizaron incorrectamente la técnica de inhalatoria. Los puntos donde se observaron más errores corresponden a aquellos considerados como los más importantes para realizar correctamente la administración. La aspiración previa a la inspiración, pulsar el inhalador una sola vez en la mitad de la inspiración y aguantar la respiración durante y después la inhalación. Haciendo la media entre estos 3 puntos se obtiene una tasa de error hasta el 75%. En estos casos el paciente describe bien la técnica, pero la realiza mal. El hecho de incluir en el análisis de los resultados la comparación entre lo que se explica al paciente y a lo que realmente hace nos permite poner de manifiesto la importancia de la evaluación y la educación entre la forma práctica y no solo teórica. Los resultados obtenidos nos obligan a planear una solución o alternativas a la situación actual. Una de las que han obtenido los mejores resultados según los diferentes estudios ha sido la utilización de cámaras especiadoras en pacientes que no son capaces de aprender o realizar la técnica correspondiente por un deterioro físico-cognitivo. Se han realizado muchos estudios que evalúan el impacto de este programa de educación en pacientes que utilizan inhaladores. Los resultados indican que una gran diferencia entre los pacientes en los que se interviene y en los que no, los que demuestran la necesidad de implantar este tipo de programas tanto en hospitales como en atención primaria y oficinas de farmacia de forma rutinaria. Otro punto que nos ha sorprendido
es que los pacientes que se administraban inhaladores desde hace años no realizaron la técnica mejor que los que ya se administraban el fármaco más recientemente. Estos resultados reflejan la necesidad de evaluar la técnica periódicamente, sobre todo en pacientes crónicos, para concientizarlos en la necesidad de realizar una correcta técnica inhalatoria para mejorar su enfermedad y asegurar su correcto aprendizaje. Siguiente. Continuando con el tema y ya finalizando, conclusiones. El presente trabajo tuvo también se tipos de clasificación para envases de aerosol. También se dio a conocer las ventajas y desventajas que presentan los aerosoles farmacéuticos, teniendo como principales razones en ambos casos como ser la amplia aceptación de los sistemas de aerosol como formas de dosificación de un elevado número de medicamentos, es que pueden presentar ventajas al usuario por diversos investigadores. Aquí finalizaría nuestra exposición. Muchas gracias.